De invitado está con nosotros Camila Craig, directora ejecutiva de ILAT Media. Cami Craig, ¿cómo estás? Buenos días. Pancho, gracias por la No, invitación. siempre un placer conversar contigo y con cualquier persona de ILAT, un medio digital que también ha hecho un excelente trabajo en los últimos años y cada vez crece más, así que mis saludos a todos los que pertenecen a la familia de ILAT. No, muchas gracias. Y de hecho, sí, Lat se está perfilando como un actor importante de Sí, cara a las próximas elecciones, así que vamos a ver qué pasa. definitivamente, ¿no? Han logrado encontrar un nicho que estaba a parecer vacío, ¿no? Porque el aspecto digital al menos está sobrecargado de medios de comunicación o de conversaciones con un tufío o rojo o caviar. Y ustedes hacen lo contrario. Por supuesto, sobre todo aquellos medios que van dirigidos a la juventud Ujú. principalmente. Importante. Conocemos a varios exponentes de la prensa caviar que justamente adrede pueden estar en sus 30 o 40 y se siguen vistiendo como chibolos que viven en la casa de sus Exactamente, padres para exactamente. justamente pues atraer, ¿no?, a Conectar con esos esos, ¿no? votos. Sí, sí, Ajá. sí. Recordemos, aquellas personas que nos están escuchando o viendo, que en las próximas elecciones cerca del 50% de la población electoral tendrá entre 18 y 40 años, o sea, millennials y centennials. Eso es determinante porque el paradigma del consumo de información ha cambiado y ha cambiado para siempre. Así que aquellos políticos, aquellos candidatos que busquen llegar a la población a través de la gran columna, en la prensa escrita, tal vez van a pecar de imprudentes. Hay que renovarse para poder mantener la vigencia. Pero bueno, vamos a hablar con Camila Craig de un tema importante que también ha sido tocado bastante en ILAT Media, que es la ley que fiscaliza a las ONGs. Y tenemos justamente unas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien se ha pronunciado al respecto, porque ya ha sido promulgada esta ley. Nadie debe temer a la transparencia. Nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general y asegurar que cada sol, cada dólar, cada euro que llega al Perú en nombre de la cooperación internacional cumpla con los objetivos y las propuestas que hicieron posible el apoyo de organismos interesados en mejorar la vida de nuestra gente. Transparencia. Transparencia es lo que se pedía, transparencia es lo que se tiene y transparencia es lo que comenta la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, ya escuchamos voces desde el año pasado, cuando este proyecto de ley aún estaba en su génesis. Escuchamos voces de personas que se oponen a este proyecto de ley porque lo ven como una forma de censura o una forma de ataque hacia los derechos humanos. ¿Qué opinas al respecto, Camila Craig? Bueno, siempre son los mismos grupos, ¿no? Los que primero dicen abogar por la transparencia, lo que es correcto, ¿no? La moralidad. Y Ujú. luego cuando sale una ley, se promulga una ley que justamente va a permitir que los peruanos, ¿no? La sociedad peruana conozcan los proyectos que se están trabajando con dinero extranjero en nuestro país, Ujú. ahí sí saltan porque, uy, no, va a aniquilar a las ONGs, ¿no? Ujú. Va a aniquilar a la participación ciudadana, lo cual es completamente falso porque lo único que hace esta ley es fortalecer a la APSI, que es un organismo que ya existe Sí. para, pues, digamos, pedir transparencia, ¿no? A los proyectos, ¿no? A dónde va destinado el dinero que viene desde el extranjero para trabajar en nuestro país por agendas que lamentablemente no son la prioridad de nuestra ciudadanía. Sí, además de eso, y seguramente la ciudadanía, aquellos que nos escuchan recordarán que muchas de estas ONGs presuntamente en el papel tienen un propósito social, pero luego tienen unos grandes gastos operativos que terminan representando más del 80% del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿es una ONG para quién? ¿Para beneficio de los más necesitados o para beneficio de los ONGeros propios? Parece ser que para beneficio de los mismos ONGeros, ¿no? Sobre todo porque hay incluso representantes que han salido en estos medios alternativos de Ujú. izquierda que comentábamos en un inicio a decir que cómo es posible, ¿no? Que se les exija transparentar porque así ya no van a poder litigar contra el Estado peruano, por Claro. ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta misma representante entre líneas? Que el dinero que llega se usa para perjudicar al Estado peruano Claro. y por ende a los contribuyentes peruanos. Ujú. Entonces, ¿trabajas por el Perú o trabajas en contra del Perú? Esa es un Ujú. poco la pregunta que yo les hago. Y además, recordemos también, y esto es muy fácil de evidenciar, ¿no? Porque tampoco no generalicemos, no todas las ONGs
tienen esta imprudencia o este sesgo político, pero muchas, y tal vez la mayoría sí es así. Y si bien tienen un fin social, no gubernamental, no partidario, no político, cada vez que hay elecciones, se sacan la máscara y apoyan a tal o cual partido político. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿No? Estamos ante organizaciones que terminan siendo parapartidarias. Claro, y eso sin mencionar las organizaciones, por ejemplo, que trabajan por los supuestos derechos sexuales y Mm, reproductivos, que hay un montón en nuestro país, que no es nada más que un eufemismo para referirse al aborto, ¿no? exactamente. Trabajan encubiertamente para legalizar, para hacer lobby por ciertos proyectos de ley que finalmente van a permitir que este negocio Ujú. mortal llegue al Perú. E inclusive, por ejemplo, Promsex ha sido litigante, que es una de las ONGs que se queja justamente de Sí. esta ley y ha emitido un pronunciamiento, ¿no? Diciendo que no lo van a aceptar, etcétera. Fueron litigantes del caso Camila, la niña que fue lamentablemente violada por su entorno familiar Ujú, y la tuvieron que someter a un aborto. ujú. Ellos están justamente detrás de este tipo de casos Sí, que tratan de pintar como la normalidad cuando la data peruana justamente ya nos ha demostrado que están utilizando excepciones sí. para imponer estas agendas Ujú. progresistas. Y Entonces, además, si ujú, revisamos en los países más progresistas, como es el caso de Estados Unidos, desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió a través de este eh, icónico pero nefasto resolución llamado Roe versus Wade, ujú. el 99% de los abortos, o hasta más, que se llevan a cabo en Estados Unidos, no son ni por violación, no son ni por incesto, son simplemente porque la madre no quiere ser madre. Y más aún porque tienes a estos organismos, organizaciones feministas que tratan de decir el día de hoy, oye, ser madre es una imposición del heteropatriarcado capitalista opresor, así que no hay nada más rebelde que no ser madre, ¿no? Por supuesto, y también salen, no sé si viste este byte o esta declaración hace un tiempo de una cantante que yo no conocía, pero es muy popular en Estados Unidos, que se Ujú, llama Chappell Roan, ujú. que ella debe tener pues 25, 26, y dice, todas mis amigas que tienen hijos son miserables, ¿no? Sufren, dicen que es lo Claro, peor que les ha pasado, y contrariamente a lo que podíamos ver hace unos años, muchas influencers de derechas, de estilo de sí. vida, más como Tradwives, etcétera, salieron a decirle, oye, estás muy equivocada, Ujú. ¿no? De hecho, tú no vas a venirme a mí a decir que ser madre es lo Exacto. peor que me puede pasar. Exactamente, ¿no? Ujú, Aparte, bueno, estas estrellas del rock o del pop ujú. muchas veces también sucumben a tentaciones de vicios, así que ¿por qué serían ellas mismas los ejemplos a seguir de cómo es que una mujer o una persona debe vivir su vida, ¿no? Además, también volviendo a las ONGs, es curioso cómo presuntamente hablan de los derechos sexuales y reproductivos de las Ujú. mujeres y de las niñas, ojo, Sí. derechos sexuales de las niñas, esto sale expresamente, y luego son incapaces de decir que es una mujer. Ya de por sí creo que pierden el sustento intelectual como para poder dar lecciones de algo, con la incapacidad que tienen de defender o de conceptualizar aquello que buscan defender. Por supuesto, y esa es la gran contradicción y el declive del feminismo moderno, ¿no? Mm, Que dentro de su absurdidad y sus miles de reclamos se han olvidado de ese sujeto al que tradicionalmente defendían, ¿no? Que es la mujer. No les importa si, por ejemplo, las niñas del campo tienen productos para la salud menstrual, por ejemplo, para poder ir al colegio sí, o para poder caminar los tantos kilómetros que tienen que caminar. No les importa si las niñas tienen agua, pero sí, sí les importa que tengan relaciones sexuales placenteras. exactamente, ¿De ¿no? qué prioridades estamos ¿De hablando? qué prioridad estamos hablando, no? ¿De qué perversión estamos hablando? ¿Por qué niños deberían tener esta información a tan corta edad? Siquiera tenerla en algún momento, es algo muy personal, no tiene por qué ser producto de la educación. Acá se quiere imponer, se quiere Ujú. adoctrinar, se quiere hipersexualizar a los más niños. Por eso es muy importante, sobre todo porque estamos a un año de las elecciones, que los peruanos sepamos bien por quién votar, ¿no? Acá es ya no estamos hablando de guerra política, estamos hablando de una guerra entre el bien y el mal, entre la cordura y la locura, ¿no? Y felizmente jóvenes de derecha, mujeres de derecha como Camila Craig, son los bastiones justamente de la verdad en este amplio espacio donde la mayoría de mujeres que tienen una tribuna mediática terminan sucumbiendo ante el adoctrinamiento del lado izquierdo. Tú como mujer de derecha, porque justamente también tienes Ujú. un programa en Milad Media que se llama Mujer de Derecha,
Me imagino que hay muchas mujeres que te ven a ti como extraña, ¿no? Como, o te critican, te ven como si fueras lo opuesto al Ujú. idealismo de lo que quiere construir la mujer feminista. Por supuesto, yo he descubierto en esta aventura periodística que no Mm, hay nada más hostil que una feminista criticando a una mujer que se opone a sus falsos ideales. ujú. O sea, no hay nada más hostil, no hay nada más cruel, no hay nada más amenazante. Ellas hablan de la violencia patriarcal, ellas Claro. son capaces de escribirte a amenazarte, a mentarte la madre, a Ujú. amenazar a toda tu familia, simplemente por decir que, oye, a mí el aborto no me parece un derecho, por ejemplo. Exacto. Dicho sea de paso, esto es importante también recordar. El aborto no solamente es un delito en el Perú, sino que lo que también es un delito es la apología al aborto. O sea, hay un delito que está estipulado en el Código Penal que es el delito de apología. Tenemos a ONGs que hacen gala, que promueven el delito y lamentablemente la fiscalía no persigue o ni siquiera acepta las denuncias que se hacen en contra de estas ONGs. Y lo digo con conocimiento de causa, porque la semana pasada conversaba con una amiga nuestra, Ujú, Yolanda Cacha, que también tiene ujú. una guerra bastante frontal contra estos grupos feministas y abortistas, y me dice, la fiscalía no acepta los casos, no los acepta, a pesar de que está Wow. estipulado en la ley que es un delito promover un delito como es el aborto. Y lamentablemente en el país parece que la justicia está echada hacia esta corriente progresista macabra y pervertida. Lamentablemente, sí, y yo creo que justamente, ¿no? La gente que sale a marchar, que pide seguridad ciudadana, que le pide cosas al Congreso, ok, perfecto, pero también debería salir a marchar al Poder Judicial y a la Fiscalía, Ujú. que es justamente la que libera a los violadores, la que no persigue a los verdaderos criminales, incluyendo a los apologistas del aborto, que el aborto es un delito, como bien lo has mencionado. Sí, definitivamente, ¿no? Em, Ahora, también en el caso del aborto mismo, el Perú nos hemos protegido porque el Perú sigue siendo un bastión conservador en la región. ¿Tú ves que esto se mantenga o ves con cierto temor que haya un cambio de paradigma, sobre todo en las poblaciones más jóvenes? Porque si vemos, digamos, una comparación en el resto del mundo, hay una tendencia. ¿O cómo ves ese péndulo? ¿Cómo ves tú? ¿Esperanza o ves pesimismo? Yo la verdad que lo veo con esperanza, sobre todo por el Parlamento. Yo creo que es muy difícil que un Parlamento elegido por una sociedad tan conservadora como lo es la peruana vaya a aprobar alguna ley de este tipo. Lo que más Ujú, me preocuparía son las ONGs que mencionábamos en un inicio, ¿no? Que hacen lobby por lo bajo, intentan ir más bien por el poder judicial, que es el único poder que no elige el pueblo, para así pues ir poniendo casos pequeños, ¿no? Pero que van sumando y crean precedentes para así posteriormente pues flexibilizar ciertos protocolos o legalizar pequeñas excepciones, como lo es el caso de, por ejemplo, los abortos en menores de edad, ujú. que si bien está prohibido por nuestro Código Penal, al día de hoy existe una guía muy flexible en el Instituto Nacional Materno Perinatal que permite, por ejemplo, abortos a menores de edad por Ujú. causales de supuesta salud mental, abortos por violaciones y otro tipo de causales que no están contempladas dentro del Código Penal. Entonces, esto de por sí ya es irregular y tengo entendido que el día de hoy el director de este instituto va a ir al Congreso a dar explicaciones al respecto. Ujú. Así que estaremos atentos. Muchas gracias a Camila Craig por acompañarnos esta mañana. Camila Craig, directora ejecutiva de ILAT Media. ¿Cuándo es que se emite el programa Mujeres de Derecha? ¿A qué hora? ¿Qué días es? Todos los jueves a las 8 de la noche. Esta semana no va a haber por motivos de Semana Santa. Tenemos una semana muy corta y Así muy es. llena de trabajo, pero a partir de la próxima semana los invito a sintonizar el YouTube de ILAD Media. Perfecto.